capital, pero no se podía esperar del interior. Pero bueno, les voy a presentar a quienes tengo acá conmigo: Enrique Naveda, coordinador de Plaza Pública, y tenemos al analista constitucionalista Estuardo Ralón. Así es que muchas gracias, caballeros, por estar conmigo. Enrique, empiezo contigo. ¿Cómo podemos leer esto? Es cierto que, a ver, y hay que ser muy claros, esto no es una tendencia, todavía esto es muy temprano como para venir y decir que esto puede formar una tendencia, pero ¿cómo podemos leer esto? Bueno, muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, yo subrayaría eso. Estos no son datos que nos permitan elaborar demasiado acerca de lo que va a suceder al final de la noche. Pero de entrada, la lectura la reacción a la lectura es de asombro. Esto parece un poco insólito, ¿no? Que el Jimmy Morales, de quien se esperaba que tuviera fuerza en la capital principalmente y en algunos núcleos urbanos del interior, encabece con un 4 o 5% del voto escrutado ya de una manera tan clara las elecciones generales, desbancando a Valdizón de una posición que había tenido durante los últimos 2 años, pero desde que comenzaron las encuestas hace apenas unos meses. Estuardo, ¿cómo se explica uno el desgaste sufrido en este caso por alguien que había justamente ostentado pues esa posición durante todo este tiempo, durante, sí, poco más o menos 2 años? Bueno, ella ya era prácticamente, o se cantaba como que era el próximo presidente del país. Bueno, en los últimos meses hemos visto situaciones inéditas que se han dado en Guatemala y, digamos, había un sentimiento de la ciudadanía que ya no quería más de lo mismo, y por lo tanto es posible que se haya capitalizado ese fenómeno que al inicio de las encuestas empezaba a sorprender, de un Jimmy Morales que subía y que quizás, al ser alguien que no es identificado como un político tradicional, pues haya generado una inclinación de ese voto. Uno esperaría una ventaja, si esto se materializó, en los cascos urbanos, en los centros urbanos, y quizá, aunque no es una tendencia, es un porcentaje bajo, sorprende que en el interior del país también se marque a un Jimmy Morales en primer lugar. Habrá que esperar todavía, pero creo que capitaliza un voto antisistema. Así es, y vuelvo a hacer esa advertencia. Hay que esperar todavía. Estos no son datos concluyentes, son datos muy curiosos que sí nos llevan a hacer muchos análisis. A ver, si estos son datos del interior, lo que está entrando, porque estos que están acá no se han actualizado bien, pero allá tenemos unas cifras mayores. Si estos son datos del interior, eso significaría que el interior ya no está más tan desconectado de los centros urbanos como lo creíamos. Bueno, eso puede significar muchas cosas y necesitamos hacer análisis de grano más fino, ¿no? Porque el interior incluye también las votaciones en las áreas urbanas, que tienen mucho peso, y veíamos que los principales encuestadores no ven simplemente capital o área metropolitana frente a interior, sino que desgranan o parten sus resultados entre área rural, áreas urbanas del interior y la capital. A mí me gustaría retomar algo que dijo Estuardo, que es el voto antisistema. Yo creo que es muy fácil y que en buena medida se puede interpretar como que quienes pretendían acabar con la forma vernácula, la forma tradicional de hacer política, votaron a Jimmy. Mi preocupación es que Jimmy puede no representar una forma diferente, que Jimmy puede representar más bien la antipolítica, la ausencia de política en absoluto, y eso me podría parecer más preocupante que simplemente el voto antisistema. Es un juego de dados, porque no sabemos qué pueda resultar de ese tema, pero digamos, siguiendo con el ejercicio, ¿qué tanto, y eso lo preguntaba a anteriores panelistas, qué tanto podemos prever que una cosa como esta esté penetrando también en el interior? Porque definitivamente, cuando vimos las últimas marchas, y no lo podemos desconectar de alguna manera esto de esas marchas, ¿qué tanto esto que sirvió de unión, de link, de queja, de protesta, de muchas cosas, esté también presente de una manera significativa que no lo pensábamos en el interior?
sin duda alguna las elecciones de este año han sido donde el impacto de redes sociales se ha visto más. Recordemos que en Guatemala, por el tipo de legislación y cómo está la cantidad de unidades de teléfonos móviles versus número de habitantes, es elevada, y pues con los avances tecnológicos ya un teléfono que tiene acceso a lo básico, y en eso básico están algunos mensajes de redes sociales y demás, sin duda alguna pudo haber generado un efecto, y un efecto que hay que reconocer de un desgaste al líder, digamos, con algunos hashtags, algunas cuestiones relacionadas precisamente al no le toca versus la campaña que lanzó de le toca, que sin duda alguna pudo haber generado un efecto que estamos viendo el día de hoy. Continuando en este ejercicio, el padrón hoy por hoy es, bueno, siempre ha sido de jóvenes, pero hoy, digamos, si tomamos en cuenta las distintas gradaciones hasta los 35 años, estamos hablando del 46% del padrón. Ese componente también podría estar presente en un voto de esta naturaleza. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero esas dos son fundamentales, y la relación entre la juventud y el uso de, no solo de los teléfonos y de internet, sino fundamentalmente de las redes sociales, explica parte del proceso. Las redes sociales tienen una forma completamente diferente de comunicación que la mayoría de los políticos no ha sabido captar. Ayer publicamos en Plaza Pública un artículo que hablaba de cómo los políticos de Guatemala son políticos del siglo XX y no del siglo XXI. Los memes, con esa acidez corrosiva, con ese humor profundo, terminan de desmantelar la sensación de sobriedad y de solemnidad y de grandeza que tienden a transmitir los políticos como Valdizón, como Sandra Torres, mirando siempre al horizonte. Y no me gustaría que perdiéramos de vista tampoco el hecho de que en los últimos quizá 10 años en la sociedad guatemalteca ha experimentado una transformación que ha ido generando tejido social, ha ido generando organizaciones populares de raigambre, no solo como las ONGs que conocíamos hasta ahora, financiadas, no, con raigambre verdadera en el terreno, que además se preocupan por transmitir información, cosa que antes no sucedía. Entonces yo siento que la gente recibe mucha más información, tanto de los medios nacionales como de las radios comunitarias, de todos esos comunicadores de locales, ¿no? Bien, siguiendo en este orden de ideas, y quizás separándonos de los resultados, porque volvemos a decir que por el momento esto es preliminar y no sabemos absolutamente qué pueda pasar, y estamos esperando muchos otros resultados. ¿Cómo han visto ustedes el proceso electoral? Estuardo. A mí me ha llamado la atención, para bien, que no fue un proceso violento con grandes incidentes. Hubo realmente pocos focos de alguna conflictividad mínima, lo cual lo primero que hace es tener una certeza de que son unas elecciones válidas, en el sentido de que si hubiese alguna impugnación en algún municipio, pues la ley contempla que no anula todo el proceso como tal, y será de repetir en aquellos casos que proceda en la segunda vuelta la elección que corresponda. Y la otra situación es que realmente habían algunos grupos minoritarios que llamaban a un no elecciones, y tener una participación que, aunque no hay números oficiales, va a andar alrededor del 60%, más de 4 millones de votantes. Creo que es un dato muy importante en que Guatemala quiere votar, quiere participar, quiere el orden constitucional y no los escenarios de ruptura que algunos grupos minoritarios estuvieron incluso mencionando un día antes de las elecciones. ¿Cómo leemos este proceso electoral? Esos focos de violencia que se dieron, que en mucho eran de protesta por acarreados y todo, ¿fueron realmente fiscalizadores o simplemente opositores políticos increpándose unos a otros? La poca información que tenemos hasta ahora da a entender que eran opositores o partidos políticos, ¿no? Yo la leo con un poco más de preocupación. He podido hablar con algunos compañeros periodistas que tienen redes de corresponsales por todo el país. Nuestra experiencia, mucho más micro, es semejante. Es la de un proceso o un día electoral dominado por una tensión profunda, una especie de guerra fría, ¿no? Que no ha llegado a estallar, que no ha generado tantos disturbios como por ejemplo hace 4 años, pero una tensión latente que
mantenía ese equilibrio. Entonces a mí sí me preocupa, aunque los resultados no hayan sido tan violentos. En cuanto al proceso ya de largo plazo, los últimos meses, especialmente desde el estallido del caso La Línea, yo disentiría un poco con Estuardo, con la percepción de Estuardo de que los grupos que se oponían a las elecciones eran minoritarios. Son minoritarios en un sentido estadístico, pero varias de las encuestas que han estudiado quienes querían que las elecciones se pospusieran hablan de entre 25 y 30% de la población. Es decir, no llegaban al 50%, pero son un grupo muy considerable que hay que tener en cuenta a la hora de discutir por qué o por qué no. Sabemos, creo que todos estamos convencidos de que las elecciones eran fraudulentas desde su origen, en el sentido de que no había manera de parar las ilegalidades que cometían un día tras otro los partidos, y que sabemos que todo carbura gracias a un financiamiento ilegal de fondo. Entonces, que hay que reformar. Otra cosa es que fuera viable o que pudiera causar más problemas el posponer las elecciones o el cancelarlas de cero. Continúa el análisis desde el Centro de Cómputo. Veíamos a José Eduardo Valdizán conversando con dos analistas a quienes estaban hablando sobre el padrón electoral y los conteos que se llevan hasta el momento, si son representativos o no. Siguen entonces con el análisis. Nos ha dejado, como bien señalados, algunos puntos a modificar. Sin duda alguna, debería de pensarse en que quede claro en la normativa que se pueda cancelar a un partido político, aun cuando se ha hecho la convocatoria, si, por ejemplo, está señalado o hay procesado un candidato relacionado a delitos graves, crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico. Es decir, hay que proteger que no compitan en el sistema agentes que quieran capturar el sistema. Y el otro aspecto que es importante es el respeto a los techos de financiamiento. Es decir, son aspectos que los vimos claramente que no se podían detener porque la legislación no da para ello, pero ahora estamos a las puertas de una reforma electoral que debería ser la prioridad 1, no importa quién quede en estas elecciones. Yo creo que así como no esperábamos que el Congreso, incluso los diputados oficialistas, hubiesen tenido que votar por retirarle la inmunidad al ahora expresidente Otto Pérez, la presión ciudadana con una propuesta seria, no una presión por ir necesariamente a apostarse frente al final los ciudadanos. Por ejemplo, que un diputado se oponga a que se cancele un partido cuando el delito sea relacionado a lavado de dinero o narcotráfico, creo que dice mucho del diputado o la bancada que se quiera oponer. Entonces, la presión con la propuesta creo que es el camino del ciudadano. En el sentido de eso, de las reformas, porque eso es algo de lo que es... Voy a utilizar este micrófono por el momento porque estamos teniendo algunos problemas de sonido en la transmisión. Bien, perdón, así nos podemos comunicar más. Iba al caso de la reforma constitucional o la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Una de los grandes temores, yo creo que, digamos, muchas personas están de acuerdo en que debe haber reforma, pero uno de los puntos es hasta dónde tiene que ser la reforma y quién pueda aprovechar esas reformas. En el caso del proceso electoral, está la vertiente de reformar, obviamente, la ley electoral y de partidos políticos, pero necesariamente habría que entrarle a la Constitución. Yo creo que en el mediano plazo lo que se necesita es una reforma del sistema, porque no ha sido solo el deterioro o el manejo de la ley electoral y de partidos políticos la que nos ha traído hasta donde estamos, sino toda una institucionalidad cooptada desde la propia Constitución, autorizado por la propia Constitución. Por ejemplo, hay muchas juntas directivas puramente corporativas, ¿no? La Junta Monetaria, el CACIF,
prácticamente tiene se adueñó de la Junta Monetaria, de la mitad de la Junta Monetaria desde la Constitución. Hay lo mismo en el Ministerio de Comunicaciones, el INAV. En el INAV también buena parte de los miembros de la Junta Directiva del INAV son juez y parte. Creo que eso sí requiere, en cierto modo, reformas constitucionales, pero le doy la razón a la CICIG y al Ministerio Público cuando dicen que la reforma para llegar al organismo de justicia, a la reforma de la carrera judicial, etcétera, primero tiene que pasar por la reforma electoral y de los partidos políticos, reformar el sistema político para poder llegar con garantías a esas reformas posteriores. Pues muchas gracias a nuestros analistas esta noche, les agradecemos mucho por sus opiniones y nosotros por supuesto vamos a seguir pues interpretando lo que está pasando esta noche cuando siguen llegando resultados que hasta el momento son bastante similares. Así es que le paso los micrófonos a los estudios con nuestro compañero. Bueno, les quiero explicar, cuando les digo que están viniendo resultados, tenemos directo a la pantalla del Tribunal Supremo Electoral que se está refrescando continuamente. Desde acá no llego a distinguir cuál es la cantidad de votos que se han contabilizado hasta el momento, solo sé por supuesto que se viene refrescando una y otra vez y que por supuesto esas tres columnas en el sentido en el que venían pues no han cambiado hasta el momento. Así es que envío los micrófonos al estudio con nuestro compañero Joaquín Samayoa. Adelante, Joaquín.